Ahora nuestra invitada es Milagros Salazar, ella es directora de Convoca.pe, directora de Convoca.pe. Usted sabe muy bien de qué se trata. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? Bueno, felicitaciones porque tanto Convoca como IDL Reporteros, ¿no? Y Ojo Público ha sido merecedores con un gran mérito, digamos, del Pulitzer, ¿no es cierto?, que es la premiación más importante a nivel de investigación periodística, luego de que ustedes fueran convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una reflexión te pido sobre este premio porque en realidad la idea de fondo es analizar cómo va el avance de las investigaciones en el marco de Lavallato, ¿no? Así es. Bueno, Panama Papers es un esfuerzo global de casi 400 periodistas en el mundo que decidimos unirnos, convocados por ICIJ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington, que a partir de más de 11 millones de documentos que obtuvo inicialmente un diario alemán, que al ver el volumen de información lo entregó al consorcio y el consorcio a su vez nos convocó. ¿Qué es lo que tienen esos 11 millones para que tu público lo conozca? Eran correos internos, documentos de la firma panameña Mossack Fonseca. Es un estudio de abogados que lo que hacía era constituir empresas offshore que facilitaba a los clientes ocultar fortunas, también facilitaba, por ejemplo, transacciones que podían ayudar para evadir, eludir impuestos. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de gente incluso procesada por corrupción, y también hemos visto que Mossack Fonseca ha sido cómplice para crear empresas offshore que servían para pagar los sobornos de Odebrecht, según las investigaciones que la justicia brasileña ha podido determinar. Así es, de todo en realidad, para triangular dinero, para ocultar, porque lo que pasa con las offshore es que permite poder dejar de seguirle el rastro al dinero a ciertos movimientos que se necesitan conocer y atenta contra la Ahora, estas transparencia. offshore que se pusieron tan de moda, ¿no?, porque se utilizó varias veces, varias empresas de estas, implicando a funcionarios, a empresarios, a políticos peruanos y de todo el continente, de todo el mundo, digamos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de Coteva, para ir ya tocando algunos de los casos, ¿no? Y felicitaciones nuevamente por el Pulitzer. El caso de Coteva habla de empresas offshore. A través de la ruta determinada con el señor Maiman, Coteva era precisamente un offshore, ¿no? Exactamente. Digamos que en ese caso no necesariamente han sido creadas por Mossack Fonseca, pero sí el uso de offshores es, como decimos en Convoca, una careta para poder ocultar movimientos financieros, constituir compañías que luego te sirven solamente para transacciones temporales, para y poder después hacer, las cierras. y después las cierras, Así que no es. tienen un movimiento de capital real, que no son realmente empresas que sirven para hacer inversiones. Es un delito de lavado de activos. Inversiones, claro, de manera transparente, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Los que investigan la corrupción saben que el uso de las offshore, uno ve en la historia y revisa, han servido en varios casos para... Sin embargo, hay gente que ha querido ilegales. defenderse, Milagro, diciendo que efectivamente tener o crear una offshore no es un delito, ¿no es cierto? Pero el tema de cómo conformas este tipo de empresas con la documentación, ¿para qué la usas? ¿Para qué la conformas, no? Exacto. Y luego la cierras. ¿Para qué la usas? Y además también tiene que ver con la falta de transparencia y también de no permitir a las autoridades que ven el tema de pago de impuestos, de recaudación de impuestos, porque se necesita precisamente transparencia para poder ver ese movimiento de capital. Correcto. De manera que los Panama Papers, podríamos decir, se constituye en la investigación o en la filtración de información sustentada más grande de la historia. En principio, Panama menos en el Papers Perú. ha sido la filtración más grande de la historia en el periodismo, porque son más de 11 millones de documentos. Lo otro, el mérito que tiene Panama Papers es el esfuerzo colaborativo de una red de casi 400 periodistas en el mundo, en donde un medio independiente pequeño con un medio, digamos, de años de creación se juntaba, porque lo que importaba era poder trabajar juntos para poder revelar estas historias al servicio de la gente. 11 millones de documentos, ¿no? Entre correos electrónicos, documentos firmados. Documentos, exactamente, de la constitución de las compañías, y que te permitía ver
de manera muy detallada, interna, las decisiones que se tomaban, la intención de crear la offshore en muchos casos, en donde claramente se pedía. Yo creo que cuando salió beneficiario al aire, digamos, cuando se hizo pública esa investigación, alguien dijo, aquí recién inicia el hilo de la madeja. Es el inicio del hilo de la madeja, porque después de lo que todos los que hemos podido conocer, ¿no es cierto?, hay todavía seguramente mucho por saber. Hay mucho por Pero aquí saber. lo que preocupa, Milagros, es cómo, si bien es cierto, hay un escándalo continental o intercontinental, el más grande de corrupción seguramente, cómo esto afecta al Perú. Por ejemplo, en la investigación del caso Lavallato, ¿no? ¿Cómo Así ves tú las revelaciones recientes del propio Marcelo Odebrecht, por ejemplo, en el caso de Ollantumala? En el caso de Ollantumala y en general Lavallato, como mencionas, en Convoca.p hemos venido investigando desde los últimos tiempos, en realidad desde que existimos este caso, porque en realidad constituye, primero sabemos que abarca por lo menos 3 gobiernos. Desde el año 2000 ha quedado claro, según Marcelo Odebrecht. Los últimos 3 gobiernos en el país, que implica el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García y Ollantumala, hasta donde hoy sabemos. Y lo último que nosotros hemos publicado... Ahora, Fujimori, durante el gobierno de Fujimori entra Odebrecht al Perú, ¿no? Sí, desde fines de los 70, más de 30 años opera aquí en el Perú. Y eso todavía hay que investigar, hay que mirar. Estamos hablando de esta línea de tiempo en función de lo que los directivos de Odebrecht han señalado. Pero empezaron a hablar ante la justicia estadounidense. En realidad, de los 29 millones. En realidad empezaron a hablar ante los fiscales de Brasil. Lo que sucede es que ellos entregaron a las autoridades de Estados Unidos como un documento resumen de lo que habían empezado a negociar en Brasil para obtener la delación premiada. Digamos que es tú te acoges, digamos, al beneficio, lo que vendría a ser la colaboración eficaz acá, ante las autoridades. Si tú confiesas, pruebas, además tienes que probar, documentar lo que dices, entonces te pueden reducir la pena de manera drástica. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Barata, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Barata y los más de 70 directivos de Odebrecht? Entonces, si bien es cierto, se necesita corroborar, es muy importante conocer que la empresa está obligada a decir la verdad, porque si no, eso constituye, obviamente, lo va a afectar, porque la justicia brasileña está muy avanzada en el juez Moro, ¿no? El juez Sergio Moro. Sergio Moro. El juez Sergio Moro, que es el que comanda, se podría decir, ¿no? que sí, que lidera este proceso de lucha contra la corrupción. Y sobre el caso de Ollantumala, es importante decir que están las declaraciones de Marcelo Odebrecht que la semana pasada, se han hecho públicas, y como parte de esas confesiones. ¿Ustedes supieron siempre que él iba a reconocer o decir, por lo menos, que el proyecto, que el programa OH era Ollantumala? En principio, lo primero que había eran documentos, como sabemos. ¿Las agendas? No, los documentos que habían eran documentos que tenían su poder Odebrecht y que fueron incautados por la Policía Federal de Curitiba, en donde aparecen, por ejemplo, en el celular de Marcelo Odebrecht aparecía OH atribuyendo estas iniciales a Ollantumala, y también hubo interceptaciones de correos electrónicos entre funcionarios de esta división de operaciones estructuradas, que era esta oficina de pago de sobornos que tenía Odebrecht. Se montó una oficina especial para esos pagos de sobornos. Especialmente para pagos de sobornos. Y lo que pasó es que pudieron interceptar una hoja en Excel en donde habían iniciales asociados a montos. En esa hoja en Excel precisamente aparece el programa OH asociado a un monto. Eso por primera vez lo hemos visto luego en esta semana, ¿no? Esos documentos primero fueron el año pasado, los primeros meses. Y lo que tocaba era preguntarle a los directivos de Odebrecht quién era OH y para qué eran esos 3 millones de dólares. Entonces, eso es la segunda etapa. Que eran como 4 millones de reales. Exactamente. Al cambio 3 millones de dólares. Al cambio que hizo la propia policía según el tipo de cambio del momento. Y lo que pasó fue que a la hora de preguntar a Barata, a la hora de preguntar a Marcelo Odebrecht, que este recojo de testimonios fue en diciembre del 2016, es que salen estas confirmaciones, y ahora es que se han ido haciendo públicos en las últimas semanas, y lo último de Marcelo Odebrecht. Lo que nosotros hemos también visto
es que es cierto lo que dice Ollantumala, Nadine Heredia, hay que verificar, y eso es un trabajo que hacen las autoridades y tienen que hacer los periodistas también. Y en ese camino es que nosotros hemos podido ver que, por ejemplo, este exministro brasileño, Antonio Palocci, que es mencionado por Ollantumala como el intermediario para los 3 millones de dólares que fueron supuestamente a la campaña electoral del 2011 de Ollantumala. ¿En el marco de una donación? En el marco, lo que pasa es que hay que entender que la empresa Odebrecht financiaba campañas electorales de manera transparente, que era lo que se registraba en los organismos electorales, y también por lo bajo, por lo mismo que decía Marcelo Odebrecht, que habían límites. En su propia confesión ha dicho, había unos límites que no nos permitían poder dar esas contribuciones de manera abierta, y eso generaba... lo aclaró él cuando señala, digamos, Barata, que las llamadas eran constantes por parte de Nadine Heredia, ¿no? Bueno, no, en realidad, cuando te comento eso de Marcelo Odebrecht, en general, cuando habla de cómo usaban los fondos para las campañas, porque la idea de los fiscales era conocer el patrón, digamos, de las decisiones para entregar el dinero o financiar las campañas. Ahora, una consulta te hago, Milagros, ¿no? Porque la defensa de Nadine Heredia, de Ollantumala, luego de estas recientes revelaciones de la semana pasada, es simplemente que son hechos no corroborables, que habría que corroborar, y que esa es labor de la justicia peruana, de los fiscales, de las estrategias que ellos manejan. ¿Habría aquí algún delito en tanto él no era un funcionario público? Lo que ha dicho la señora Nadine Heredia es que es no corroborable, y no sé si se refiere a que no es posible corroborar o que debería corroborarse en realidad. Y que en el marco de esa estrategia está inhabilitar las agendas, por ejemplo, como elementos probatorios, dado que ahí se señalan montos que coinciden, ¿no? Sí, pero eso, la verdad, aquí la clave creo que es seguir cómo fue finalmente cómo llegó, si es que llegó a la campaña de Ollantumala estos 3 millones. Y no se declaró. Exacto, porque estamos hablando que Palocci es un intermediario de alto rango en el gobierno, en ese entonces del gobierno, exactamente, en el gobierno de... ¿Fue ministro? Bueno, en los gobiernos tanto de Dilma como de Lula. Y entonces... es un alto funcionario. Ese alto funcionario, ¿con quién coordinó hasta hacer llegar supuestamente este monto? Entonces estamos hablando que no es que Marcelo... ¿Fue un pedido, como dice Marcelo? Habría que ver, habría que detallar, habría que ver todos los personajes que intervinieron, y en esa línea es que nosotros hemos podido ver que Antonio Palocci, el hombre de confianza de Antonio Palocci, tenía un socio que constituyó una empresa con Luis Fabre. Y era una empresa precisamente para dar asesorías en campaña. Entonces, y aparecen los videos al lado de Lula, incluso al lado de Nadine, ¿no? En una de las fotos. Entonces, ¿cuál es el nombre de este personaje? Este personaje es el señor Branislav Kontik, que era asesor de Palocci, con quien Fabre constituyó una compañía en el 2007, según los documentos de registros públicos que están en Brasil y a los que Convoca.p ha accedido. Y, casualidad, el señor Fabre estaba presente en varias campañas políticas en nuestro país, ¿no? Así es. En el caso de Susana Villarán, en el caso del señor Humala, en el caso del señor también Acuña, en el caso del señor Félix Moreno. ¿No? Entonces Fabre es como de alguna manera también la pieza clave aquí en este tema, digamos, de Odebrecht, ¿no? Él lo ha negado, como sabemos, pero habría que estar atentos precisamente en este juego de qué niegas, ¿no? Porque de repente alguien dice, yo no recibí. Ok, de repente no recibiste, pero te pagaron, fue un contrato como un servicio, ¿cómo fue? ¿No? Porque el recibir puede ser hasta muy literal, no es que no me entregó literalmente no hay prueba de ello. ¿No? Entonces, ¿cómo es que fue? ¿Y cómo operaba, no? Diversas asesorías, no sé a manera de qué formas podrías seguir disfrazando, digamos, determinadas actividades para entregar dinero. Sí, Odebrecht en realidad tenía muchas modalidades, diversas modalidades para poder finalmente influir en la toma de decisiones de los políticos para que luego pudiera favorecerse en la adjudicación de obras públicas. Lo cierto es que el gobierno de Lula está vinculado entonces, por lo menos a partir del 2011, según lo que hasta ahora se viene investigando, hechos que evidentemente la justicia determinará y confirmará, ¿no es cierto, Milagros? En los gobiernos de Ollantumala, en el caso de Alejandro Toledo, ¿qué pasa con el periodo de Alan García? En el periodo de Alan García, lo que se está investigando aquí en el Perú sabemos que es el Metro de Lima, porque en el Metro de Lima la propia compañía Odebrecht ha señalado que ha habido pagos de sobornos para la adjudicación
de la obra, y lo que nosotros en Convoca.p hemos visto que se han modificado, se han modificado incluso la ley de contrataciones a través de normas especiales para poder aprobar incrementos de presupuesto del Metro de Lima, entonces que son más de 400 millones de dólares. Entonces hay que investigar. Se hablaron de los viajes de Alan García momentos. con Barata varias veces. Se han hablado de viajes, se han hablado de reuniones. Por ejemplo, han habido diversas reuniones en Palacio de Gobierno en el proceso, no solo al momento antes de la adjudicación del Metro de Lima, sino también en momentos claves para elaborar estas normas especiales que dieron lugar a incrementar el presupuesto. Porque el sobrecosto, hay que entender que una de las cosas que ya ha determinado la justicia brasileña es que los sobrecostos de las obras sirvieron para poder subvencionar de alguna forma con fondos públicos el pago del soborno en algunos casos. Claro. Entonces era trasladar el costo a los ciudadanos. ¿Se prestaba para este mecanismo, digamos, Milagros, el tema de firmar adendas? En varios casos, como vemos, al menos de lo que se puede ver en el caso de Interoceánica Sur, que hemos visto que hay coincidencias entre fechas de pagos, de transferencias de dinero con modificaciones de adendas. En el caso de Félix Moreno y la Costa Verde también vemos coincidencias entre modificación de adendas para incrementar presupuestos con periodos de pagos de sobornos confesados por la compañía. Entonces, estamos viéndonos, y en el caso de Interoceánica Sur no solo estamos hablando del caso Odebrecht, estamos hablando de Camargo, Correa también. Que es Lavallato, ¿no? En realidad, Lavallato está, incluye la investigación de por lo menos 17 compañías, y en Perú han operado 5 de estas compañías investigadas. Que ya sabemos más o menos las más conocidas, ¿no? Graña y Montero, quienes otras están. Hablando de las brasileñas, básicamente es Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y OAS, ¿no? OAS. ¿Ahí a quién salpica? ¿La Municipalidad de Lima? Sí, y hay que indagar, profundizar en ello, porque ya han habido confesiones de los denominados doleiros, que eran los traficantes de divisas, que eran los que entregaban el dinero o confeccionaban, creaban toda esta operación financiera para ocultar el dinero a través de las offshore, o entregaban dinero en maletines, o entregaban dinero, trasladaban dinero en el cuerpo a los destinos. Paciencia, ¿no? Digamos que, bueno, el dinero camuflado. Y hay confesiones que ya los fiscales peruanos han podido recoger de parte de estos personajes. Perfecto. Entonces, ¿qué más nos trae el caso Lavallato, digamos, como afectación a la política peruana, ¿no? ¿A qué personajes? Estamos cada día conociendo un poco más. Hay gente que ya está... Bueno, en el caso del señor Félix Moreno, lo delicado es que es el primer funcionario en acción o en actividad, digamos, ¿no es cierto?, que se encuentra bajo una figura de prisión preventiva. Hay quienes han señalado que ya con estos indicios a Ollanta también debería ordenársele una prisión preventiva. Sin embargo, ¿qué más sorpresa nos traerá a la justicia peruana estas investigaciones o estos destapes o estas revelaciones que vemos cada día, ¿no? Los fiscales peruanos, y creo que en general los fiscales de los países en donde se han consumado estos hechos de corrupción, tienen el gran reto de poder servir a la ciudadanía revelando de manera responsable y yendo hasta el final de los hechos para que la gente conozca qué es lo que ha pasado, porque estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de que se traicionó la confianza de la gente que eligió, de los ciudadanos que elegimos a estas autoridades, y también Lavallato puede ser una gran oportunidad para luchar contra la corrupción y finalmente generar las reformas que queremos, porque estás hablando de un sistema. Ahora, las campañas políticas o digamos el subsidio en materia electoral, ¿no?, del gobierno a las campañas electorales en el país. ¿Cómo ves tú esta figura? Si bien es cierto, no es un delito recibir una especie de donación, ¿no?, de un país o de otro. Hemos visto casos como el de Venezuela, ahora lo de Brasil. ¿Qué tan lícito e ilícito termina siendo esto si descubrimos después que son campañas o son, digamos, dineros mal habidos los que finalmente terminan incluso poniendo presidentes? Efectivamente, con el caso Lavallato podemos ver
que se buscó influenciar en las decisiones de futuros gobernantes, autoridades, a través de posibles financiamientos de campaña, como en este caso. Y entonces ahí toca a las autoridades electorales poder vigilar de manera efectiva, para poder finalmente determinar quién está financiando al candidato, porque eso definitivamente puede tener relación con la manera en que nos gobiernan. ¿Qué viene, Milagros? ¿Qué viene ahora? Bueno, nosotros seguimos investigando el caso Lavallato en Perú y también de manera colaborativa con otros colegas en otros países, porque esto renunció el señor Albrecht, era lo mínimo que se podía esperar, ¿crees tú? Hoy se dirige a las 3 de la tarde la persona que dirigirá también esta comisión en el Congreso. ¿Puede aportar mucho, poco o nada a este tema en el Congreso? ¿Qué opinas tú? El Congreso, los congresistas que integran la Comisión Lavallato, si realmente piensan en el país, van a poder hacer un trabajo efectivo, si hacen las preguntas correctas a las personas que convocan para que finalmente digan la veracidad de los hechos. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Un gusto tenerte, Milagros, en esta tu casa, 7.3 Noticias. Milagros Salazar, directora de Convoca, hablándonos de esa investigación que es Lavallato y también del premio Pulitzer para todos ellos.